Buenas noches. Nuevamente estamos acá en el programa Gestionando Empresas. En esta oportunidad, haciendo eco a las inquietudes que nos han hecho llegar sobre la gestión de proyectos, para lo cual hemos invitado al ingeniero Luis Flores García, quien nos va a esclarecer ciertas pautas o en qué consiste la gestión de proyectos aquí en el país. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Nos podría hablar acerca de qué se trata de aplicar la gestión de proyectos en las empresas? Sí, bueno, en realidad todas las empresas para crecer y en su operación diaria lo que hacen es ejecutar proyectos. Estos proyectos requieren un presupuesto, tienen un cronograma que muchas veces puede ser ajustado, tienen que trabajar con diferentes recursos, tanto humanos como materiales, y la gestión de proyectos es un poco justo gestionar todos estos elementos de una forma integral para conseguir los objetivos del proyecto dentro del presupuesto y el cronograma que tengan establecido. ¿Y la aplicación de la gestión de proyectos tiene que abordar ciertos estándares? Existen estándares a nivel mundial. La guía más reconocida es la guía del PMBOK, publicada por el Project Management Institute. Ciertamente existen otros estándares a nivel internacional. Hace poco ISO lanzó también una norma, que es la norma ISO 21500, para lo que es gestión de proyectos. Pero a nivel internacional el estándar más reconocido sigue siendo la guía del PMBOK y los demás estándares del Project Management Institute. Y por ejemplo, para poder dirigir un proyecto, ¿qué requisitos o qué conocimientos debe tener, en este caso, por ejemplo, un gerente de proyectos? Bueno, hace algunos años el Project Management Institute publicó lo que denominó el Triángulo del Talento. En este triángulo identificaba 3 aspectos que debían tener los gerentes de proyecto. Uno eran los conocimientos técnicos, que básicamente se relaciona a conocer los estándares, la guía del PMBOK, gestión de portafolio, programas. Existen guías para elaborar el EDT, para lo que es gestión de riesgos, entre otras cosas. Esos son los conocimientos técnicos que se pueden aprender a través de cursos. Hay que ponerlos en práctica, por supuesto, y también existen certificaciones que los ratifican. Pero en realidad eso no es suficiente. Los otros 2 elementos que forman parte de este triángulo del talento es, por un lado, el conocimiento estratégico, para saber cómo aporta tu proyecto al logro de los objetivos de la empresa, y el último, que son las habilidades de liderazgo, lo que comúnmente llamamos habilidades blandas o soft skills, que corresponden prácticamente al 80% del éxito de un profesional actualmente. En cuanto al éxito de los proyectos, ¿de qué depende para que pueda tener un profesional éxito en su proyecto? Yo creo que depende de varias cosas. En principio, definitivamente depende de tener a las personas adecuadas, tanto liderando el proyecto como trabajando en el proyecto en todos los niveles. Creo que también es importante la tecnología con la que cuenta la empresa. Sin una buena tecnología es difícil sacar adelante los proyectos en la actualidad. Y el tercer factor es justamente, en general, el proceso que se siga para construir el producto o lograr el servicio. Y dentro de ese proceso, la gestión de proyectos juega un rol bastante crítico para poder lograr el éxito. Entonces, ¿en qué se beneficia la empresa al aplicar o tener la gestión de proyectos? Bueno, en principio los beneficios más tangibles son controlar mejor el cronograma, por lo tanto no hay atrasos, controlar el presupuesto, por lo tanto no se exceden en el presupuesto y pueden utilizar mejor sus recursos, y estos 2 a su vez llevan a la satisfacción del cliente, que finalmente es lo que hace que una empresa se mantenga en el mercado y pueda seguir creciendo. Sabemos que en el sector industrial, a nivel de todas las empresas, la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. ¿De qué manera podemos nosotros aplicar estas metodologías de la gestión de proyectos? Okay. Bueno, en principio la gestión de proyectos se puede aplicar en todos los niveles. No importa qué tipo de industria, no importa de qué tamaño, no importa de qué sector, todo se maneja por proyectos. De hecho, en donde podrían pensar, quizás aquí no aplica, usualmente pueden darse cuenta de que los emprendimientos que hacen van a necesitar gestión de proyectos. No hace mucho conversaba con alguien de una escuela de música que estaba aplicando gestión de proyectos para organizar conciertos, eventos, entre otras actividades que organizaba en su rubro. Pero en el caso de las pequeñas y medianas empresas, requieren una gestión de proyectos. Lo que puede ser es que requieren una gestión de proyectos adaptada a sus características, adaptadas a su contexto, a su necesidad.
Una habilidad importante del jefe de proyecto es justamente identificar qué prácticas de gestión de proyectos son adecuadas dependiendo del contexto de la organización. Y en el caso de las pymes, eso es un rasgo muy importante para un buen gerente de proyecto. De lo que es gestión de proyectos y la gente que está al frente de ellos están agrupados en un capítulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el rol de este capítulo del PMI a nivel local? Bueno, el capítulo de PMI Lima Perú agrupa a los profesionales de la gestión de proyectos a nivel de Lima y otras regiones del país. Su rol principal es difundir las buenas prácticas de gestión de proyectos y para ello organiza diferentes actividades, eventos, charlas, webinars, eventos virtuales y por supuesto el evento más grande que organiza el capítulo, el Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, que este año se realiza el 27 y 28 de noviembre. Bien, en cuanto habla usted en cuanto a la difusión, ¿qué tan difundidas están las buenas prácticas en la parte de gestión de proyectos acá en el país? Bueno, el capítulo de PMI Perú este año cumple 16 años de fundación y en estos 16 años el número tanto de personas como de empresas que se han metido en este tema de la gestión de proyectos ha ido aumentando considerablemente. La última estadística que revisé teníamos más de 1.600 certificados como Project Management Professionals. El número de certificados especializados en temas de riesgos también viene aumentando bastante. Hay muchas empresas que han implementado oficinas de gestión de proyectos formales dentro de la organización y a nivel Perú se ha ido creando en los últimos años 2 capítulos adicionales. El capítulo de Cajamarca y el capítulo de Arequipa o región sur del Perú, que también vienen cumpliendo el objetivo de difundir las buenas prácticas, que también organizan sus propios eventos, charlas, congresos y que trabajan en conjunto con el capítulo de Perú para trabajar proyectos que apoyen el crecimiento de la sociedad aquí en Perú. Sí, estamos viendo a veces a nivel nacional, mayormente en qué tipo de empresas o industrias se aplican las buenas prácticas de la gestión de proyectos. En realidad se puede aplicar en cualquier industria, como habíamos dicho, pero ciertamente hay algunas industrias que podría pensarse lo requieren más. La industria de construcción definitivamente es un ejemplo que requiere muy buenas prácticas de gestión de proyectos. En la industria de tecnología o de desarrollo de software también es una industria donde es crítico aplicar una buena gestión de proyectos por todos los problemas que suelen ocurrir en ese tipo de desarrollos. Pero en realidad en cualquier industria y en cualquier tipo de empresa aplica diferentes tipos de prácticas para la gestión de proyectos. Si hablamos de cualquier tipo de empresas, sabemos que a veces hay debilidades. ¿Qué cosa debe hacer la empresa para poder reforzar estas buenas prácticas en su gestión de proyectos? Yo diría que lo primero es la intención de hacerlo. El interiorizar la necesidad de implementar esta gestión de proyectos en favor de la empresa. Finalmente, la gestión de proyectos no es una herramienta adicional, es una herramienta que tiene como objetivo ayudar a cumplir los objetivos de la empresa, ayudar a que sea más productivo, aumentar la rentabilidad. Y en esa línea, siendo conscientes de eso, necesita contar con personal capacitado también para gestionar estos proyectos. Eso implica capacitarlos tanto en las habilidades técnicas de gestión de proyectos, sea en cursos, eventos o participando en estos congresos que organizan el capítulo, como también fomentar el desarrollo de estas personas de sus habilidades blandas. Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo son habilidades clave para lograr un buen desempeño en una empresa. Según su experiencia, ¿cuáles serían las principales dificultades o la resistencia que ofrecen las empresas para poder implementar estas metodologías? Bueno, como en cualquier mejora en una organización, el miedo al cambio es uno de los aspectos críticos que tiene que enfrentar una empresa cuando empieza a implementar buenas prácticas de gestión de proyectos. El otro es quizás la falta de personal capacitado, justamente, que se puede resolver a través de capacitaciones. Y el último es que para implementar una buena gestión de proyectos a nivel ya organizacional, se necesita definitivamente el compromiso de la alta dirección. Sin eso, al igual que en cualquier objetivo de mejora, es casi imposible lograr objetivos claros. Finalmente, ¿qué recomendaciones daría usted para los profesionales o a las empresas que puedan tener éxito en sus proyectos? Bueno, en base a lo que había comentado del triángulo del talento, creo que por ahí va un poco la clave de que las empresas logren mejorar en este tema de la gestión de proyectos y con ello mejoren también sus proyectos.
Lo primero es la intención, hay que hay que querer mejorar. Y una vez que queremos hay que definir un plan de cómo lograrlo. Para eso tendremos que recurrir a capacitaciones, tendremos que recurrir a ponernos en práctica, tendremos que recurrir de repente a consultores externos que nos ayuden, pero la clave es saber que queremos mejorar, saber que la gestión de proyectos es algo bueno para la empresa, yo diría algo vital. No hablamos además solo de gestionar proyectos individuales. Dentro de esta misma línea tenemos lo que es gestionar el portafolio, la cartera de proyectos de la organización. Y dentro de esa línea el objetivo principal es seleccionar proyectos o iniciativas o emprendimientos que nos lleven un paso más allá a cumplir los objetivos que esperamos como empresa y por lo tanto la visión empresarial. Muy bien. Le agradezco, sí, que ha sido bastante fructífera ese esclarecimiento en cuanto a la idea de la gestión de proyectos. A veces no lo aplicamos porque pensamos que puede ser demasiado costoso o oneroso, pero sabemos que la competitividad aquí en el mercado nos conlleva a ir mejorando día a día. Ojalá que podamos tener una próxima entrevista con usted para poder de esta manera seguir ampliando nuestro conocimiento de lo que es la gestión de proyectos. Muy agradecido. Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.